Muy buenos días. Como decíamos en el sumario, esta mañana, hoy el magazine se traslada hasta el Parque Tecnológico, algo que hacemos de manera más o menos frecuente para conocer cómo es la gestión desde estas instalaciones. Decíamos también que el pasado 11 de diciembre del año 2014 abría sus puertas una instalación que en aquel momento también llamaba ponderosamente la atención. Se hablaba de empresas tecnológicas, de una base en la que muchas tenían verdadero interés por abrir al mundo o por diversificar la economía de Fuerteventura, y un asentamiento de hasta 64 empresas de desarrollo. Bueno, desde entonces hasta ahora, este año será el 7º aniversario de este parque tecnológico. Aquí se trabaja y mucho por conseguir que grandes empresas se instalen aquí, en Fuerteventura, y tengan también pues, un desarrollo internacional. Hoy vamos a poner el foco no en las empresas, ni tampoco en los responsables políticos que también propician que en esta sala de juntas, los consejos de administración, pues al fin y al cabo debatan. Vamos a poner el foco en los trabajadores, en esas personas que llevan, pues como a Jose King, casi desde el minuto cero. Bienvenido a Jose. Buenos días a todos. Pues sí, la verdad que va pasando el tiempo y bueno, poquito a poquito vamos consolidando el trabajo que vamos haciendo aquí en el parque. Casi desde el inicio, ¿no? A Jose. Sí, yo comencé aquí a trabajar en el parque justamente cuando comenzaron las licitaciones para las obras del edificio, sí, y de la organización. Empecé a trabajar como un personal de apoyo para esos concursos y demás. Y poco a poco, pues, el gran volumen de trabajo que teníamos aquí hizo que, bueno, que en su día, pues, formaba parte aquí de la plantilla a través de un concurso. Y bueno, y poco a poco hemos ido así consolidando el trabajo que hemos hecho en todos estos años. Hoy en día eres responsable de Economía y Contratación, no estás solo en ese departamento, a pesar de ser el jefe, pues claro, tiene pues una mano que es indispensable también. Está con nosotros María Rosa Guerra. Hola, que trabajas en el mismo departamento. Bienvenida, María Rosa. Gracias, buenos días. ¿Cuándo empezaste a trabajar en el Parque Tecnológico? Yo empecé en el 2019, ¿sí? Voy a hacer 2 años, porque el parque está asumiendo muchos proyectos y tiene mucho trabajo, y a Jose se estaba viendo ya un poco demasiado trabajo para él. Así que llevo casi 2 años. Casi 2 años. Hay una parte, no sé si están de acuerdo conmigo, del Parque Tecnológico que queda un poco opaca a la opinión pública, y eso quizá hace que muchas personas piensen que aquí no se está haciendo absolutamente nada, cosa que al fin y al cabo, pues lo que estamos hablando. Ustedes trabajan con empresas a nivel, grandes empresas nacionales, empresas internacionales, cuyos tiempos son mucho más largos que el hecho de que una empresa pues se asiente aquí como en el vivero del que disponemos. Nosotros aquí tenemos varias líneas de trabajo. Por ejemplo, lo que es el departamento económico administrativo, pues es muy diverso, muy amplio. Ten en cuenta que aquí empezamos siendo 2 empleados, el gerente y yo, y ahora tenemos unas 7 personas, ¿vale? Con lo cual, pues, yo como siempre digo, tenemos lo peor de lo público y lo peor de lo privado. Es decir, lo peor de lo privado, porque al igual que cualquier empresa mercantil, tenemos que hacer impuestos, nuestras cuentas y demás. Y lo peor de lo público, porque estamos sujetos a la ley de contratos, a la ley de transparencia, estamos sujetos a una serie de obligaciones que no tiene una empresa cotidiana. Y a su vez a un tipo de normativa que es más restrictiva. Y que atrasa los plazos. Claro, evidentemente, por ejemplo, si nosotros queremos contratar cualquier cosa, yo no lo puedo elegir de forma discrecional, sino tengo que hacer un concurso, o para aquellos importes incluso que son pequeños, pues tener incluso un procedimiento identificando las necesidades, por qué se va a contratar, y justificarlo todo, a efectos de cumplir con la ley de contrato. Dar un periodo de publicación, una transparencia para que incluso las empresas puedan concurrir, y por eso hace que en ese sentido los plazos de una entidad mercantil, en este caso de capital público, ¿sí?, sean a veces un poquito más mayores a los que suele tener una empresa corriente. ¿Cuántas empresas están asentadas ahora mismo? Ahora mismo, si no me equivoco, teníamos unas 19. 19, sí. 19 empresas. Sí. En un principio se apostó por empresas de base tecnológica. Es verdad que hay una carencia en Fuerteventura de este tipo de empresas. ¿Han conseguido atraer empresas de otras zonas? Bueno, nosotros ahora mismo tenemos por una parte un tipo de empresas que incluso ya estaban ya creadas aquí, que lo que han hecho es, por así decirlo, concentrarse. Tenemos otra tipología de gente incluso que ha venido de fuera y implantado su negocio en Fuerteventura. Y ahora a su vez estamos trabajando en una serie de proyectos un poquito más grandes para atraer a grandes empresas desde fuera, ¿vale? A través de
del programa Canarias Innovation Program y demás. Estamos haciendo una serie de trabajo de fondo para que empresas un poquito mayores, empresas grandes, se puedan implantar aquí. Es un proceso aún así complejo, porque claro, de por sí tienes que, como digo, cumplir una serie de normativas y a la hora de montar estos proyectos tienes que ver ciertas patas, la parte de la financiación, la parte de que los proyectos sean viables, etcétera, etcétera. Incluso que exista un interés por parte de las empresas a venir aquí. Con lo cual, es una mezcla un poco complicada, pero que poquito a poquito lo vamos llevando. Yo como siempre he dicho, digo, vamos paso a paso, vamos a ser prudentes y demás. A modo de ejemplo, a día de hoy tenemos 55 oficinas ocupadas de 70 más o menos aproximadamente en porcentaje de ocupación. También es verdad que vamos sufriendo rachas, es decir, yo me acuerdo de hace un par de años pues tener 20 empresas más o menos, ahora seguimos más o menos en la misma dinámica. Algunas empresas que desgraciadamente les ha ido mal, han venido otras. Estamos también en unos tiempos muy complicados con todo el tema del COVID. Incluso nosotros tenemos que teletrabajar, pero bueno, ese es nuestro día a día y demás. María Rosa, ¿por qué una empresa debe ubicarse aquí, en el Parque Tecnológico? ¿Cuáles son las ventajas comparativas? Hombre, para empezar, una empresa nueva, de nueva creación, tiene un coste muy barato con muchas oportunidades aquí, porque el precio depende de si es de nueva creación o una empresa que ya esté más constituida, post-incubación. Oscila entre los 150 a 300 euros, más o menos. Más o menos. El precio por aquí al final las empresas pagan un precio por metro cuadrado. Estamos hablando que las empresas, por así decirlo, de nueva creación tienen un precio de 5,70 euros por metro cuadrado, con lo cual si tenemos y con nuestras oficinas, las de 30 metros, pues claro, estarías pagando ese importe. Al precio más caro, que estamos hablando de 10,30 euros. 10,30 euros por la misma superficie, que estamos hablando de 30 metros, sería unos 300 euros. Para empresas que ya están constituidas. Claro, y en ese importe va incluido todo, la luz, el wifi. Entonces, realmente, alguien que quiera constituirse nueva va a tener muy poco coste de instalarse aquí. Sin ir más lejos, amigo, en la zona de coworking, estamos hablando que el precio ronda en torno a los 70 euros al mes. Con lo cual, pues, para alguien que quiera comenzar, tiene un sitio con toda una serie de instalaciones, mobiliario, tienes también poder usar las zonas comunes como pueden ser la sala de juntas, las salas de formación, todos los espacios comunes, todos ¿no? los espacios comunes. ¿Se han creado sinergias entre algunas de las empresas que se han afincado aquí, que han elegido esta ubicación? Sí, hombre, aquí lo que ocurre es que eso, al final, al ser un centro donde se reúnen diferentes tipos de empresas, entre ellas colaboran, ¿vale? Con lo cual, por ejemplo, en su día, yo me acuerdo que teníamos empresas por ejemplo, de telecomunicaciones y empresas de consultoría, y entre ellas hablaban para llevar proyectos comunes. Pues esto se da. Si bien igual no todo lo que a uno le gustaría, a mí me encantaría que todos ellos se reunieran e hicieran proyectos conjuntos, pero sí que se hablan. Al final, en esas zonas comunes o incluso la misma cafetería, cuando se reúnen, pues bueno, al final unos con otros hablan. ¿La cafetería ya está abierta, por cierto? Sí, de hecho nosotros sacamos hace un año y pico una concesión de servicios. Sí. En este caso tenemos unos chicos que, de hecho, están comenzando con su actividad y la verdad que por nuestra parte bastante contentos y llevamos eso, un añito o algo así. El problema de la cafetería es que le ha coincidido el COVID, como cualquier negocio de restauración. Sí, nosotros, de hecho, con respecto a todo el tema del COVID, pues claro, hemos adoptado una serie de medidas. De hecho, un tema de señalética. Lo vemos en el acceso, ¿no? Lo vemos en el acceso, una zona de entrada, otra zona de salida. Incluso en las mismas oficinas nosotros, pues, estamos intentando rotarnos, ¿sabes? Gracias a que a día de hoy tenemos implantado todo el sistema de electrónico, pues nosotros ya no generamos papel, con lo cual podemos hacerlo de esa manera. A día de hoy, pues es muy común tener 2 o 3 reuniones al día en Teams, Zoom o lo que sea. Y bueno, y aquí lo que vamos haciendo es para mantener personal en el parque tecnológico, nos vamos rotando, de forma que cada día viene uno. Salvo en mi caso, que yo suelo venir 2 días. Bueno, el jefe es el jefe, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, Ayose, decías, tenemos lo peor de la parte pública y lo peor de la parte privada, ¿no? Sí. ¿Cuál es la colaboración pública? Bueno, nosotros a día de hoy colaboramos con diferentes entidades.
básicamente con dos. Una es el ITC. A diferencia de lo que la mayoría de las personas piensan, todas estas instalaciones no son exclusivamente del Cabildo, son del Cabildo y del Gobierno de Canarias, a través de ITC. Con lo cual nosotros, en este sentido... El Instituto Tecnológico de Canarias, para aquellos que no estén familiarizados. Eso es. Con lo cual, pues estas instalaciones pertenecen a Parque Tecnológico y a ITC. Y en su defecto, pues al Cabildo de Fuerteventura y al Gobierno de Canarias. Pues con ellos tenemos una colaboración estrecha, ¿vale? Yo, de hecho, pues tanto en los comienzos, cuando comenzamos a hacer las obras, existía un control a la hora de ejecutar todo este dinero público, ¿vale? Como en toda la parte de la gestión, ¿vale? Con lo cual, de hecho, incluso hace poquito, a finales de año, incluso renovamos este convenio sobre la gestión del parque, ¿vale? Esa sería, por ejemplo, una de las entidades con las cuales trabajamos. Pero otra, sin duda alguna, el Cabildo. Claro, nosotros somos una entidad que es 100% Cabildo, ¿vale? Y a día de hoy, para incluso, por ejemplo, el traspaso de fondos públicos, incluso la gestión y demás, yo colaboro de forma muy estrecha con la gente de intervención, sí, a efectos de que todo esto se tramite. Por poner un ejemplo, el presupuesto que se realiza anualmente en el Cabildo integra las partidas del Parque Tecnológico. Nosotros tenemos lo que se llama una estimación de los ingresos y gastos del ejercicio siguiente, para saber cuál es la aportación que, en este caso, el Cabildo, en su caso, debería ser. Para esos grandes proyectos en los que ahora mismo están embarcados, no ahora, llevan ya algún tiempo, algunos años, podríamos decir, para que se materialicen, es imprescindible la colaboración institucional, el apoyo, y no digo únicamente económico, digo también, el acompañamiento. Exacto. De hecho, nosotros hemos estado trabajando en ese sentido. Al final, primero, tiene que existir un apoyo institucional para desear hacer estos proyectos aquí. Imaginemos que de repente fuésemos a instalar una industria aquí, que la gente estuviese en contra. O sea, aquí, imagina que mañana fuésemos a hacer de repente una central nuclear. Pues todo el mundo nos echaría las piedras ahí. ¿Qué estáis haciendo? No tiene que existir un apoyo a los proyectos que queramos hacer aquí. En este caso, tanto por el Gobierno de Canarias, en el Parlamento, como por el Cabildo de Fuerteventura, por unanimidad. Sí. Por unanimidad, repito, que sí, eso que a día de hoy es extraño. Sí, la verdad que sí. Han aprobado los proyectos para que nosotros sigamos adelante. ¿Esto qué ocurre? Esto nos da un respaldo a efectos de decir, lo que estamos haciendo, creemos que está haciendo bien. Estamos hablando de esos proyectos GeoInnovation, Programa 2030. Exacto. Eso es. Vamos a ir, como digo, paso a paso. Primero, viendo que sea algo de interés. Si no es de interés, por los motivos que sean, pues mira, pues lo desechamos y buscamos otro. ¿Vale? De ahí esa importancia también con las instituciones, más allá del soporte económico. Nosotros, por ejemplo, para estos proyectos hemos conseguido en concurrencia competitiva a través del Gobierno de Canarias, lo que se llama una expresión de interés, que es una especie de préstamos financiados por fondos europeos, financiados al 85%. Estamos hablando de cerca de 8 millones y pico de euros. Que gracias a eso podemos comenzar a trabajar con lo que queremos hacer. ¿Qué es el proyecto de los drones, en este caso? Bueno, este caso sería el proyecto del Stratoport, ¿vale? Que va relacionado con todo el tema de drones. Al final, nosotros estábamos buscando hacer un proyecto que pudiese generar empleo, que estuviese a punto de materializarse y que tuviese sentido hacerlo aquí, ¿vale? Pues bueno, este es uno de esos proyectos, ¿vale? A día de hoy estamos trabajando por seguir avanzando en esto. Como digo, de forma muy cauta, porque claro, esto tiene muchas... es como un puzzle que tiene muchas patas. Tienes que tener una voluntad política, una viabilidad técnica. Imaginemos que queramos hacer el tema de Stratoport o los drones y de repente no sea viable, por X motivo, ¿vale? Porque... E incluso una funcionalidad. Tenemos que darle soporte a todo esto que queremos hacer. Si de repente hacemos unas instalaciones para que estén vacías, no tendría mucho sentido. Sin incluso decir que todo esto además tiene un riesgo. Es decir, que esto es una apuesta también. Como hablábamos antes de en off. Sí. Es como lanzarse a la piscina. Es decir, esto alguien si quiere, tiene que lanzarse para ver si tanto la voluntad política como las empresas estamos hablando, ¿no? Aquí tiene que haber valientes en este caso que apuesten por este proyecto. Y en eso, pues lo que estamos intentando hacerlo es de una forma racional y demás, intentar llevarlo a cabo.
sin hacer locuras, midiendo todo lo que hacemos. Pero claro, pero que es bastante complicado. Bueno, y es complicado también para la comprensión de la mayor parte de los ciudadanos, que es algo que también hemos hablado, María Rosa. Yo no sé si a usted le pasaba que antes de trabajar en el Parque Tecnológico, pues también lo veía como una entelequia, ¿no? Bueno, no sé exactamente cuando me hablan de Stratoport, de drones, de fondos europeos, de Canarias Geo Innovation, ¿qué me están contando, no? Sí, yo con entré todo en esto. el 2019 y lo primero que vi fue un expediente que se llamaba Proyecto de Stratoport para Hubs, con H, porque yo sabía lo que era APPS, Apps, no Hubs. Yo, vamos, ni sabía dónde me estaba metiendo. Y ya viéndolo, pues sí, fue la expresión de interés, el préstamo de los fondos europeos, y realmente es difícil. Eduardo Pereira, el gerente, Sí. en los medios ha intentado transmitírselo para que todo el mundo lo vaya entendiendo. Ha sido no muy es algo pedagógico, fácil. sí, es claro, difícil. Es que es muy difícil. Tú dices, un Stratoport, ¿eso qué es? Ujú. Pues como un aeropuerto, ¿para quién? Para apps, que son los apps. Claro. Entonces son Claro. pseudosatélites, no son... Ahora ya es más fácil entenderlo porque lo asimilamos a drones. Entonces, bueno, mucho más grande, pero para entenderlo es una cosa así. Vamos a tratar los datos, pero sí, realmente es muy difícil. Lo que pasa es que la financiación está. Se empezó con K-Innovation, una subvención del Gobierno de Canarias de 1.000, luego otra de 500.000, y ya en el 2019 fue cuando concedieron estos 8 millones que hablaba José para el proyecto del Stratoport. Claro, y todo este proyecto va generando más cosas para que sea rentable y tenga una funcionalidad, cada vez se van generando más cosas. Uh-huh. Claro, todo eso ha ocurrido además con otro gobierno. En este caso ha habido continuismo. Bien es cierto que necesitan ustedes ese continuismo, que siga habiendo esa voluntad política. Estamos en el 2021. ¿Para cuándo prevén ustedes que este proyecto se podrá materializar definitivamente en Fuerteventura? Vamos yendo paso a paso. Bueno, y te explico ahora mismo, pues bueno, tenemos que intentar cerrar parte de la financiación, que lo tenemos casi todo ya cuadrado. Tenemos también esa voluntad política, tanto por los antiguos partidos de gobierno como por los actuales. Y bueno, y ahora mismo estamos trabajando para, primero, elaborar una serie de pliegos para poderlo sacar a concurso. Y es más, y estamos en una parte ahora que estamos incluso realizando la adjudicación de la redacción del proyecto de Stratoport. Ya incluso lo hemos sacado a concurso, estamos ahora mismo en esa fase de evaluación y de adjudicación, y estamos a punto de adjudicar la redacción del proyecto. Con lo cual es como una piedra angular para poder hacer todas las cosas que queremos hacer. Y es que la financiación del Stratoport es lo que ha dicho Ayos, un 85% que es financiado con fondos europeos, y eso tiene unos plazos, claro. Y tiene unos requisitos y una justificación muy estricta. Y el plazo, debido otra vez al coronavirus, que se ha retrasado todo mucho, no lo han ampliado y en principio hasta el 2023. Tenemos pensado eso, es decir, si todo va bien, estamos hablando de eso. Ahora mismo que estamos en lo que es la redacción del proyecto, luego ya tenemos previsto un anuncio de obras para todo esto, pero claro, pero todo tiene que ir enlazado. Es decir, si por ejemplo mañana encontramos un tipo de problema técnico, tenemos que decir, ojo, porque no vamos a ejecutar un dinero. Claro. Por eso es siempre esa precaución. Yo siempre voy con el freno de mano echado. ¿Por qué? Porque imaginemos que ante cualquier problema técnico tengamos que, por ejemplo, no poder ejecutar o demorarlo y demás. Y como tenemos unos plazos tan estrictos, a la hora de justificarlo es bastante complicado. Pero bueno, ¿qué aportarían estos proyectos en los que están trabajando y no únicamente el Stratoport Hubs, ¿no? Que suena también muy siglo, bueno, iba a decir siglo XXI, ya estamos, ¿no? Superado. No solamente al tejido empresarial de Fuerteventura, sino también a esa masa de universitarios, ingenieros que están ahora mismo en Fuerteventura y que no encuentran un segmento en el que poder aplicar todo eso que han estudiado fuera, esos másters que se han hecho, etcétera. Para mí bueno, lo que siempre hemos intentado llevar a cabo es intentar cambiar el modelo de negocio de la isla, intentar aportar un trabajo cualificado, ¿vale? Eso es lo que puede aportar un proyecto de este tipo, un proyecto tractor. Estamos hablando de, al final, hacer un proyecto con grandes empresas para que traccionen aquí y puedan incluso desarrollar las pymes locales, ¿vale? Eso es un primer paso. Pero lo segundo es aportar un valor a la sociedad. Es decir, al final de que estamos hablando, cuando todo el Genovation nació, ¿dónde partió la primera premisa? Dice, dígame usted, instituciones públicas, en este caso, Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos, ¿qué problemas tienen
que no se puedan solucionar de forma ordinaria. Vamos a intentar, en el fondo es buscar soluciones a los problemas que tenemos a día de hoy, como pueden ser temas medioambientales, temas costeros, como pueden ser temas de emergencias. Es lo que se intenta buscar de esta manera, de una forma inteligente. Es decir, de ahí que esto se haga a través de una consulta a mercado y demás. Es decir, si hablamos luego del procedimiento es un poquito más complejo, pero la base es esa. Primero, solucionar unos problemas que no tienes a día de hoy resueltos de una forma estándar. Que no sean, compra una máquina y ya está, y se acabó. Sí, incendios, ahogamientos en la costa, donde nos llevamos el tope en Canarias. Luego tiene una serie de aplicaciones. Pues partimos de esa base. Primero, generar un beneficio. Es decir, este caso, el beneficio no es un beneficio que incluso podría ser económico. Sí. Pero estamos hablando de un beneficio social, medioambiental. ¿Vale? Que eso, aparte, genere empleo y que a su vez sea un empleo de calidad, es lo que estamos intentando hacer. ¿Que es complicado de verlo? Sí, porque depende de muchos factores, de esa, como decías, de esa viabilidad técnica, de esos, incluso de esa financiación y demás. Pues lo que estamos intentando es hacer todo eso. Con lo cual, valor, no solo a nivel de formación, sino un valor luego real de decir, tener nuestros espacios naturales protegidos, por ejemplo. Y en esos estudios de mercado que ustedes están realizando, ¿cuáles son los profesionales? Porque ustedes están en una línea pues muy por encima del resto de las empresas, digamos que auguran un poco hacia dónde podría ir la parte empresarial de Fuerteventura. ¿Qué tipo de profesionales van a requerir esas empresas? Mira, por ejemplo, ahora mismo uno de los tipos que podemos ver, por ejemplo, del sector aeronáutico. Por ejemplo, nosotros recientemente hemos incorporado en el Parque Tecnológico a una persona de Fuerteventura, ¿sí? Ingeniero aeronáutico con máster en drones. ¿Por qué? Porque nos hacía falta tener a alguien para que nos ayudara a esta redacción de pliego, ver estas viabilidades y demás, ¿vale? Por ponerte un ejemplo. Que entendieras el lenguaje, por ejemplo. Claro, es decir, yo por ejemplo, yo soy economista y demás. Y a mí háblame de leyes y de números y demás, pero no me hables de hubs porque no voy a comprenderlo tanto como un especialista en la materia, ¿vale? Pues ingenieros, por ejemplo, todo el tema de... Informáticos, para los data, porque todo el tema de analizar los datos. Va a ser empresas que analicen datos que tú... a través de la información que te den, pues analiza esos datos. Por ejemplo, si tú tienes un centro de procesamiento de datos, pues vas a tener gente que analice esos datos, programadores, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros, por ejemplo, para todo el tema de emisiones, pues toda la gente que esté con el tema de drones, con hubs y demás. Y luego, incluso... ¿Y ustedes van a prestar esa formación o se lo han planteado en algún momento? Porque claro, estamos hablando de que a lo mejor por cada ingeniero aeronáutico que tenga Fuerteventura hay 1000 licenciados en turismo, ¿no? O en biología o en otras ciencias sociales o humanísticas. Esa formación es muy costosa, además, y tienen que salir. Estamos hablando de gente que ya tiene una titulación. ¿En algún momento han sopesado, oye, vamos a impartir nosotros esta formación o vamos a proponerlo a la empresa que se asiente o que tenga esa cuota? Vale. Ese canon, por ejemplo. Parte del desarrollo de estos proyectos van venido de una implicación por parte de las empresas privadas. ¿Vale? A día de hoy, lo que sí queremos es que esas empresas que a lo mejor puedan desarrollar los proyectos aquí tengan algún tipo de vinculación con nosotros. Efectos de empleo, de formación y demás. ¿Se les exigirá una cuota de empleo mejorero? Esto ya lo estamos barajando, pero claro, todavía, como estamos en esa parte de redacción de pliegos, es complicado definirse. ¿Cómo defines esto en un criterio de adjudicación, de un concurso, demás, para que al final puedas valorar a todas las empresas de forma equitativa? Estamos valorándolo, ¿vale? Pero existe una intención porque los proyectos que se hagan aquí en Fuerteventura generen empleo y empleo de calidad. En este caso, formación en su caso, ¿vale? Claro, sí, yo también creo que sí que lo va a generar, pero hay que esperar a que el proyecto esté mucho más avanzado. Vamos a esperar a final 2022, más o menos, y ya sí que se podrá saber bien las empresas que se van a instalar, cómo va a terminar, si va a ser con drones, con hubs, si hay colaboración con el Servicio Canario de Salud. Todavía estamos en lo que es el proyecto, en la primera madre, ¿no? El borrador, ¿no? En esa primera fase. Quiero preguntarles por algo que se pregunta el conjunto de la ciudadanía. Los terrenos anexos que tenemos a la derecha cuando accedemos a este parque tecnológico, ¿a quién corresponden? ¿Por qué no hay empresas allí asentadas? ¿Se están guardando, están en reserva para esos grandes proyectos? Vale. Los terrenos que están alrededor del parque tecnológico, vamos a decir, hay una gran parte de esos terrenos. Sí. Por una parte,
voy a ir un poco, porque esto tiene un lenguaje muy técnico, bueno, o simplifico. Por una parte, pertenecen a esta UTE entre el gobierno de Canarias y el gobierno de Canarias y Cabildo, ¿vale? Sí. Existe una parte que son, por así decirlo, de ambos, ¿vale? Y existen otros terrenos que están un poquito más yendo hacia Tetir, que son propiedad del parque tecnológico, ¿vale? Okay. Sobre su uso, a día de hoy, la parte más cercana, vamos a decir, la que está urbanizada, forma parte de lo que se llama un sistema general, ¿vale? Y ese tipo de suelo es susceptible de ceder, ¿vale? Si alguien, por ejemplo, mañana se quiere instalar en una de las parcelas, se lo podemos, por así decirlo, arrendar, ¿vale? Pues eso sería tal. A día de hoy, desgraciadamente, por un motivo o por otro, pues no ha habido empresas interesadas. No ha habido empresas. O las que se han presentado, al final se ha demorado o ha habido algún problema a la hora de formalizar algún tipo de contrato. Porque luego, ¿qué ocurre? Al ser un tema que va a unas parcelas, tenemos que tener un especial cuidado con que los proyectos sean viables. Yo puedo decir el caso de venir gente a presentarnos un proyecto aquí en el parque, que cuando luego ve su plan económico financiero no tiene sentido. Y dice, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerles esto por decir que se está usando para luego tener un esqueleto aquí al lado. Pues es complicado. Y además, tenemos otra concepción sobre el tema de los suelos, que la gente cuando quiere hacer algo, quiere tener el suelo en propiedad, ¿vale? La parte del sistema general, al ser, por así decirlo, un bien público, no se puede vender. Tú lo puedes ceder, pero no lo puedes vender. Con lo cual hay gente, cuando tú le dices, no, es que esto no te lo puedo vender, se echan un poco para atrás. A pesar de que el canon que tú le pongas es muy bajo, que dé para que se amortice las instalaciones. Pero esa es la problemática que yo, por ejemplo, he encontrado. Además de por sí, de las mismas limitaciones del terreno, que tienes unas alturas determinadas y demás, que hacen que todo eso, a su vez, sea un lastre. ¿Qué es lo que ha limitado precisamente que Dreamland no pudiera, parece ser, uno de los motivos, establecerse? uno de los motivos. En su día, sí, recibimos hace tiempo una solicitud de implantación, Sí. y uno de los motivos, al parecer, fue ese. Luego, sí, otros de tipo más técnico y demás, hacía falta también más documentación para poder ver toda la información, pero uno de los motivos fue, al parecer, ese. Pues saben que hay muchas cosas que han señalado al Parque Tecnológico como la ubicación ideal. Incluso el propio alcalde de Puerto de Rosario, Juan Jiménez. El tema es el siguiente. Si, yo, en este caso, por nuestra parte, estoy abierto a ver las cosas, a verlas de un punto de vista técnico. Yo, por ejemplo, independientemente del punto político, yo soy un técnico. Y si tenemos una piedra, vamos a intentar buscar las soluciones. Si el problema es este, pues vamos a intentar cambiarlo. Si es un problema urbanístico y tal, intentar cambiarlo. Por mi parte, que no sea. Vale, creo que ha quedado claro. Oye, a Joseki, muchas gracias Gracias por relatarnos de una forma tan sencilla algo tan complejo, porque desde luego que un departamento de contratación y de economía ya es complejo, pues imagínense en un parque tecnológico que utiliza un lenguaje que es muy inaccesible para muchos de nosotros. Le admiramos enormemente porque además hemos conocido su trayectoria y cómo ha ido creciendo dentro de este parque y cómo ha ido creciendo ese departamento. María Rosa, si ahora mismo muchos jóvenes, que son los que seguramente entienden mucho mejor para lo que sirve el parque tecnológico, o los que tienen una comparativa, ¿no?, que han podido ver otros parques tecnológicos en el conjunto del territorio nacional, el perfil que ustedes necesitarían para trabajar aquí, ya no las empresas que están fuera, sino el perfil que usted sí reunió en su momento para formar parte de este equipo ahora mismo. Lo que se pedía era tener conocimientos, valorar experiencia profesional. Yo también venía de una empresa pública. Y de todas formas, eso, tener también, aparte de la empresa pública, aparte de la mercantil, y eso es lo que se valoró cuando se hizo la selección en la que yo entré. Y ahora ya, a partir de ahora, yo creo que aquí necesitaríamos más, a lo mejor, cuando esto esté más avanzado, pues no sé, más parte de ingeniería o de informático. Nosotros, aún así, primero, todos nuestros procesos... No hace falta haber estado en Silicon Valley, quiero decir. Nosotros aún así, todos nuestros procesos de contratación, todos los publicamos. Todos, es decir, que nadie piense que cuando nosotros contratamos a alguien lo hacemos de forma extraña, oculta y demás. Todos los publicamos, ya sea en nuestra página web,
Sí. Muchas veces, me imagino casos, que después habrá un tribunal que valore... Y también muchas veces también lo publicamos casi en el BOC, ¿vale? A pesar de no tener obligación, nosotros lo solemos publicar. Y a su vez, incluso cuando vamos a hacer una contratación, enviamos la base de la contratación al Cabildo de Fuerteventura, siempre. De forma que al final, sea transparente el proceso. Sea transparente. Segundo, pues, en nuestro caso, como ya comentaba antes, al ser una entidad público-privada, necesitábamos un perfil muy específico. A mí nos hacía falta tener que alguien tuviese experiencia, sobre todo porque a la hora de entender las cosas que hacemos aquí, es más fácil, a la hora de adaptarse, a que alguien tuviese experiencia o al menos tuviese conocimiento en la parte esta pública, ¿vale? Por ejemplo, nuestra forma de hacer las cuentas es muy diferente a la que hace, por ejemplo, una entidad mercantil normal, ¿vale? Por lo cual esa experiencia se requiere a la hora de contratar, y por eso buscábamos ese perfil. Pero también depende, por ejemplo, recientemente también contratamos a una ingeniera para que nos ayudara en toda la parte técnica, y sí, tenía experiencia en contratación, pero buscábamos un perfil de ingeniería. O hace poquito contratamos a un chico, un ingeniero aeronáutico, que no tiene idea de esa parte pública, pero nos hacía falta por sus conocimientos técnicos, ¿vale? Con lo cual, dependiendo de cada departamento, pues se busca un perfil u otro. Para la parte administrativa, pues evidentemente por nuestra naturaleza buscamos a alguien que sepa de lo público y de lo privado. Pero la parte técnica buscamos que sea lo mejor en su sector. ¿Tienen previsto nuevas contrataciones en un periodo corto, medio? Yo entiendo que si los proyectos salen adelante, alguna contratación adicional tendremos que hacer, ¿vale? Porque vamos creciendo y esto conlleva mucho trabajo. Bueno, pues atención a los informáticos, a los ingenieros de teleco, ingenieros aeronáuticos, en fin, a esos grandes incomprendidos de Fuerteventura que muchas veces dicen, pero ¿dónde voy a trabajar? Me voy a tener que ir fuera de la isla, ¿no? Aquí quizá haya un perfil para ellos, insistimos, sin haber pasado por Silicon Valley, no es necesario. A José Quim, María Rosa Guerra, mil gracias por... pues adentrarnos un poco más en el trabajo diario que hacen ustedes, que nos parecía también muy necesario y pedagógico que la ciudadanía sepa exactamente qué se está haciendo aquí, en el Parque Tecnológico. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno.